esa subida de tipos al final mermará la demanda en algún momento, no sabemos cuándo, pero es lo que busca la Fed. Lo que no vemos es una recesión calavérica. Porque está con nosotros Tomás Pintó, que es gestor de Bestinver, responsable de renta variable de Bestinver. Si no me equivoco mal el cargo, corrígeme. Muchísimas gracias por pasarte por aquí. Renta variable internacional. ¿Qué Europea, tal? ¿no? Buenas tardes, Héctor. Internacional, No, no, internacional. internacional. Perfecto, perfecto. Pues ahora ya dicho todo correcto. Bueno, lo primero, quería agradecerte dedicar tiempo a pasarte por aquí. Muchas veces los gestores vais a 1000 por 1000 y más como están también los mercados ahora mismo, con mucha preocupación. Así que quería trasladarte el agradecimiento por mi parte y por toda mi comunidad, que sé que les gusta que un gestor de fondos al final de una casa tan importante como Bestinver pase por aquí. Un placer, gracias, Héctor. Dicho esto, vamos a entrar un poco en materia de actualidad. Los mercados estamos muy pendientes, sobre todo en el día de hoy, de lo que ha sucedido con las elecciones midterms de Estados Unidos. Parece que un poco decepcionante para lo que había previsto el mercado y sobre todo lo que se habían descontado los sondeos, que podía haber quizá una ola republicana y no ha sido tal. Por lo menos tanto en Senado como en Congreso vamos a ver cómo se concuerdan ahí, cómo terminan las mayorías. Pero esto al final, de cara a una gestión, ¿no? Y pensando en lo que puede venir y el foco que está en la política monetaria y en la inflación principalmente, no os afecta, ¿no? A la hora de tomar decisiones. No es algo que vosotros desde Bestinver hayáis estado mirando especialmente. En concreto, evidentemente, tenemos que estar atentos, sobre todo cómo lo puede. Que estoy viendo, perdona, esta pantalla porque estaba viendo un poco cómo está reaccionando, por ejemplo, que has comentado los tipos a largo, ¿no? de los países. La verdad es que no ha habido mucha reacción y nosotros, en concreto, mirar un midterm en Estados Unidos, pues no tomamos una decisión de inversión en base a eso, desde luego. A ver, luego, poniendo un poco de perspectiva, pues si hay unas mayorías que no están claras, es decir, pues va a ser complicado pasar nueva legislación o nuevas iniciativas. Bueno, pues eso siempre hay, va a ser más difícil tomar decisiones, ¿no? A nivel económico en Estados Unidos. Pero muchos de los planes fuertes y gordos que el año pasado se pasaron, sobre todo el plan de infraestructuras, ¿no? Que lleva Estados Unidos sin realmente invertir en infraestructuras de verdad, pues décadas. Eso ya se pasó, ya hay presupuesto y están de hecho empezando este trimestre, ¿no? Porque hay un decalaje desde que se aprueba hasta que se empieza a ejecutar y va a ser de varios años, ¿no? Una vez que empiezas a construir un puente, una autopista, remodelar un aeropuerto, eso van a ser varios años y eso sigue. Entonces, bueno, ha habido muchísimas cositas que se han ido aprobando en esos últimos 2 años que creo que es suficiente, ¿no? A nivel económico. Luego ya a nivel de tipos de interés va a ser todo a raíz que haga la inflación y con qué decalaje vaya cayendo, ¿no? Y eso es más la Fed, ¿no? Y bueno, en esas estamos. Eso sí que afecta lo que opine o no los miembros de la Fed. Ahí en ese tema quería entrar porque lo estábamos debatiendo mucho por aquí por mis programas de Twitch y además algunas preguntas que también me habéis trasladado por redes sociales iban un poco en esa línea. Y de hecho, bueno, era algo que ya tenía pensado preguntarte y charlar y debatir contigo. Primero quería centrarlo más en la parte economía de Estados Unidos, luego ya ir a Europa y después ya centrarnos en oportunidades. Y hablando de Estados Unidos, mañana precisamente se presenta el dato de inflación del último mes de octubre. Aquí puede haber una desaceleración en la general, pero yo llevo diciendo mucho en redes, no sé cómo lo ves tú, Tomás, y quiero que me des un poco tu opinión, que ahora creo que la madre del cordero es la subyacente. Es un poco donde está todo, porque la parte de la energía es verdad que se ha relajado mucho y que es donde ya hay que poner la intensidad, ¿no? Claramente. Y me fijé en el modelo de la Fed de Cleveland y hablaba de que la subyacente en Estados Unidos podía estancarse este mes y el próximo. Este mes iba a caer un poco sobre los niveles actuales, que alcanzó un pico el más alto de los últimos 30 o 40 años.
pero ahora sí que se espera un ligero descenso y de ahí estancarse en el siguiente mes. ¿Cómo estás viendo esto? ¿Te parece que la subyacente es la preocupante en general? De cara a mañana, ¿cómo veis este dato desde la gestora? Pues te voy a decepcionar. No tenemos opinión de cara a mañana en concreto. Aquí hay que poner un poco de perspectiva. Desde luego la subyacente es la que ahora la gente se focaliza más. ¿Por qué? Porque es al final la que va a determinar un poco la velocidad en el futuro, ¿no? De esa bajada de tipos o estancamiento en la subida de tipos. Yo creo que el mercado en general se ha pillado un poco las manos en los últimos 2-3 meses, ¿no? Porque había muchos indicadores adelantados, precios de la gasolina, que Estados Unidos es muy intensivo en movimiento entre particulares y para temas profesionales en gasolina, ¿no? Que Europa es menos. Eso había caído mucho, pues ya se hacían muchas elucubraciones. Pero luego está el tema del shelter, los famosos precios de alquiler que están afectando muchísimo a lo que es la inflación. Y eso hay un decalaje por la forma de calcularlo. Y eso no vamos a ver decalaje importante hasta los próximos, quizá en 3 meses, ¿no? En 2 o 3 meses. Pero el resto estamos en claro declive de precios, sobre todo los bienes. Recordar que cuando nos encerraron en casa con la pandemia, después de unas vacaciones de demanda, ¿no? Todo se paró, todo el mundo se paró, pero la demanda a las 2, 3 semanas empezó a recuperarse, ¿no? Estábamos en casa, queríamos una nueva pantalla para hacer este tipo de Zoom o de Teams. Quisimos comprar nuevos teléfonos, una barbacoa para aquellos que son afortunados y tienen jardín, o hemos cambiado la decoración de casa porque estábamos aburridos, etcétera, etcétera. Todo eso era muy intensivo en bienes. Y esos bienes se distanció de la demanda normal significativamente. Entonces, eso ha sido muy intensivo en logística, en fletes, en materias primas, y eso luego ha acabado impactando en los servicios, ¿no? Que es lo que ahora es la mayor preocupación. Pero si nos focalizamos solo en los bienes, estamos cerca de deflación ya en muchas cosas. Sí, ¿De es acuerdo? cierto, es cierto. Lo de la deflación es cierto y ya hay presiones. Y lo has dicho muy bien con el tema del mercado inmobiliario, que además por cómo se calcula el mercado inmobiliario en Estados Unidos, quizá sí, Más que perdón, sí, mobiliario, más, de alquiler, ¿no? Sobre todo lo que alquileres. está afectando. Sí, el tema rentas y tal. Bueno, los precios de la vivienda en muchos estados ya está desacelerando de manera importante, sobre todo en costa oeste, San Francisco, ciudades como de la bahía de San Francisco, que los precios habían alcanzado máximos históricos y ya se están desacelerando. Pero, claro, esto, que es lo que te quería decir ahora, generalmente la inflación tarda en reflejarse por cómo se hace el cálculo del inmobiliario, ¿no? Entonces, en Sí. realidad, en ese espacio ya hay deflación o ya hay en muchos puntos deflación, pero no se está generando ni reflejando esa deflación, ¿no? Ojo, todavía en el lado inmobiliario no hay deflación. Lo que hay es, en vez de subir al 10, eh, está subiendo a mucho menos, ¿no? O Hmm. indirectamente. Donde sí que hay deflación año contra año hay en ciertos productos, sobre todo de bienes, ¿de Hmm. acuerdo? Ahí sí que podemos ver algún comparable negativo, ¿no? Pero al final, poniendo un poco perspectiva, eh, yo creo que lo que está claro es que vamos a una dirección que es la correcta. Las medidas, la contracción monetaria, que es lo que han hecho los bancos centrales, ¿no? Todas al unísono, subir el precio del dinero y reducir la oferta monetaria en el sistema, eso tiene un decalaje, no es inmediato. ¿De acuerdo? Igual que cuando se empezó a imprimir dinero y se empezó a tener políticas fiscales muy expansivas para mantener ese consumo y la economía cuando nos encerraron a todos en casa y el COVID estaba en su máximo esplendor, tardó casi un año o un poquito más de un año, depende de los países, en tener impacto real en la inflación, ¿no? Que fue empezando, sobre todo empezó a principios del verano del año pasado, ¿no?
Entonces, estas medidas tan restrictivas, que nunca hemos visto esto tan rápido en los últimos, como has dicho, ¿no? 40 años, Mm. bueno, pues lo que es la oferta monetaria se ha reducido muchísimo y eso no es inmediato. ¿Cuándo va a empezar a impactar de verdad en la economía? No lo sabemos. Es verdad también que en general, porque las familias tienen menos deuda, las empresas tienen menos deuda, algo que hemos insistido nosotros mucho, el sistema está le impacta menos que toquen los tipos de interés, ¿no? Básicamente porque en otras crisis o en otras precrisis, el sistema, pues antes de Lehman, pues los ciudadanos y las empresas tenían mucha más nivel de deuda, por tanto, subidas de tipos sí que les afectaba mucho más, ¿no? Entonces, bueno, lo que está claro es que la tendencia es, creemos, hacia la baja más que hacia el alza, ¿no? Podemos tener algún tema puntual en algún país, como hemos visto en Alemania recientemente, pero fíjate, en Alemania, pues la electricidad en Alemania que había tocado 1.000 euros, yo creo que en verano, en el Sí. impacto final al consumidor, ahora estamos hablando de ciento y pico, ¿no? Entonces, Sí. es diferente, estamos Y, viviendo en un aspecto totalmente diferente. Y en Alemania, de hecho, te iba a decir que, ahora que mencionas Alemania, claro, lo preocupante ahí fue el dato de PPI, ¿no? De la inflación del productor, que no se veían estos niveles desde la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial. Con lo cual, bueno, había esa preocupación, pero lo está de momento como sorteando Alemania. De momento en datos de crecimiento, de generación de empleo, está de momento aguantando, igual que Estados Unidos, el mercado laboral, que lo hemos comentado en muchos programas por aquí. Pero, ligando con lo que dices de política monetaria restrictiva, que los efectos se tardan en ver. De hecho, por aquí Pablo Orsa, ahora que es seguidor habitual, decía, ya tardaremos, al final se tendrá que ver esa subida de más de 400 puntos básicos en poco más de 9 meses. ¿Vosotros veis un escenario recesivo Estados Unidos 2023, en algún momento de 2023, teniendo en cuenta que esa subida de tipos al final mermará la demanda en algún momento? No sabemos cuándo, pero es lo que busca la Fed, de hecho, que esa demanda repercuta a los Mm. precios, ¿no? A la baja. No somos expertos macroeconomistas, lo que por supuesto estamos al tanto y nos reunimos al año con muchísimos expertos, que ojo, que esos expertos se equivocan igual que otros, ¿no? Pero, pero, pero lo que no vemos es una recesión calavérica, por lo que hemos dicho antes, ¿no? Hmm. Las familias están mejor que en otras crisis o antes que otras. Aquí hemos vivido una crisis y ahora parece que vamos a entrar en otra crisis, ¿no? Pero nunca hemos salido de una crisis con tanto empleo y con los balances de las familias y de las compañías en tan buena forma, ¿no? Y eso creo que da bastante soporte. Que sea una recesión técnica, como dices tú, matemáticamente, porque el consumo se ve y la inversión se ve afectado, puede ser. Pero para nosotros y nuestro trabajo es más que eso, que podemos equivocarnos, igual que, bueno, pues la, la, la Fed pretendía que saliesen con unos tipos de interés este año del 0% y el año que viene el 0,5. Hmm. Hace 14 meses. O sea que, ojo. No, Entonces, la película cambia rápido, ¿eh? por eso, entonces, sabemos que no sabemos ciertas cosas. Lo que sí creo que sabemos es valorar compañías y valorar modelos de negocio. Y hay muchas compañías que descuentan que vamos hacia una recesión calavérica, ¿no? Que decíamos antes. Entonces, es ahí donde, bueno, pues si ocurre esta recesión, básicamente están los precios ya descontados, y si no ocurre, o esa recesión es técnica o es leve, pues hay muchísimo, muchísimo potencial en muchas compañías, ¿no? Y en eso sí que estamos convencidos. De hecho, ahora voy al tema de potencial de las compañías antes de luego marcharnos al tema de Europa. Pero claro, me llama la atención lo de la recesión técnica porque en realidad en Estados Unidos ya han atravesado 2 trimestres negativos, Sí, ¿no? pero eso está afectado sobre todo por cómo en Estados Unidos y en Europa se contabiliza diferente el tema de los inventarios. Entonces, en función pues es como el fondo de maniobra de una empresa, ¿no? En función de cómo tomes en cuenta eso,
te afecta más o menos, pero bueno, era técnica, pero en realidad no era. De hecho, se ha acelerado, como habéis visto, ¿no? El Producto Interior Bruto en Estados Unidos, porque la confianza del consumidor tocó mínimos más o menos en verano, ¿no? ¿Y por qué? Ujú. Porque la gasolina se había ido a unos niveles más altos en los últimos X décadas o X años. Y bueno, al final, si tienes menos poder adquisitivo, pues dejas de consumir y tu confianza baja, ¿no? Y eso se ha recuperado, es decir, el precio de la gasolina. Pongo la gasolina porque afecta mucho y es muy real en el día Mm. a día, ¿no? Sí, cierto, Y cierto. eso se ha relajado y la confianza del consumidor se ha relajado también un poquito más, no es tan negativa. Sin embargo, en Europa sí que estamos en niveles, bueno, ojo, en Estados Unidos seguimos en niveles de confianza del consumidor y en general en las economías desarrolladas por debajo de Lehman y por supuesto por debajo de la pandemia y por debajo de la crisis del euro. Es decir, que el consumidor indirectamente te está diciendo que vamos a una recesión calavérica o peor que nunca, ¿no? Y nosotros ahí sí que somos más constructivos. Claro, mira, pero con esto que dices, que no te quito razón en el análisis que estás haciendo para absolutamente nada, porque además es verdad que lo del precio de la gasolina en Estados Unidos tiene un peso fundamental, el tema de la gasolina. Y luego, lo que decías del tercer trimestre, el rebote, es verdad que si miras por componentes de PIB, el peso que tienen las exportaciones, y en especial si ya entras en las exportaciones, gas natural licuado, todo lo que se ha exportado durante este tercer trimestre, en especial a Europa y a otras regiones del mundo por el tema del conflicto entre Rusia y Ucrania, ha tenido un peso importante. Entonces, es Y eso que verdad está que... cerrado una de las plantas más grandes, o sea que hubiese sido mejor. Correcto. Correcto, exactamente, habría sido mejor. Y de hecho, este cuarto trimestre también sí que se sigue esperando que vaya en esa tónica, porque además es cuando más gasto se produce en esta época del año a nivel consumo doméstico interno. Entonces, por eso la tostada yo creo que está más en el próximo año y muy acertado en lo que dices, desde mi punto de vista, con no ver una recesión calavérica, ¿no? Me gusta ese concepto que has acuñado aquí, porque es verdad que hay mucha miedo, como que la cercanía está demasiado en el recuerdo de 2008, que fue una crisis financiera, con unos problemas muy completamente diferentes a lo que estamos viendo ahora. Sí, con un sistema bancario mundial quebrado prácticamente. Entonces eso es sistémico. Ahora, Claro, bueno, ha habido miedo en ciertos momentos en el sistema de pensiones, fondo de pensiones inglés, sí. con el famoso mini budget y tal. Ahí, pero bueno, ha habido, por ahora se ha contenido, pero no vemos temas tan sistémicos como lo que había hace 14 años. El tema en el mercado del crédito y demás, ¿no veis que puede haber ahí grietas si los tipos de interés aprietan mucho en esta parte de la deuda a nivel general? Te pregunto. Por supuesto que va a haber cosas, pero no creemos que vayan a ser tan graves como lo que pasó en su día. Los bancos están mucho más capitalizados. Ujú. Eh, Estos famosos paquetitos, ¿no? En Estados Unidos se hacían paquetitos de cosas muy buenas, cosas regulín y cosas horrorosas. Sí. Los famosos subprime, ¿no? Y cuando un paquete te daban una triple A, pero un tercio de ello, pues estaba en quiebra total, de repente todo se iba al garete, ¿no? Entonces, todo eso se ha aprendido muchísimo y no hay productos financieros con tanto riesgo. Que hay cosas puntuales, por supuesto que habrá. Vamos, esto es ley de vida. El ciclo económico y que se va a ralentizar el ciclo, yo creo que es evidente. Al final es un tema, has dicho al principio, un tema de empleo, ¿no? Entonces, varias de nuestras compañías ya han anunciado recortes significativos de empleo. Mm. Y bueno, pues hemos visto, ¿no? Twitter ha empezado echando al 30% de la plantilla. Esta tarde ha sido Facebook con el 13%. eh, Google, todos estos que han sido parte del problema, ¿no? Y contratar a cualquier precio, incluso con una carrera intentando hacerse bits contra ellos, ¿no? Contra los empleados, eso se va a normalizar y se está normalizando.
Y ahora vamos a todo esto, que quiero ir también a preguntas, sugerencias que estoy dejando por aquí, que muchísimas gracias por participar. Por cierto, os invito a los nuevos que sigáis el canal de Twitch y también que os unáis a la comunidad de Discord, que lo he dicho al principio del programa, ahí donde comparto análisis, gráficos, información en tiempo real, quiénes van a ser los invitados de Twitch. Estamos haciendo ahí una comunidad cada vez más grande, así que os invito a que os unáis a mi pequeña casa, que cada vez es más grande. Y mira, decía por aquí Antonio Er, con respecto a lo que estabas diciendo, dice, sí, pero la deuda corporativa y gubernamental no está en máximos con respecto a lo que estabas diciendo antes de tema de La endeudamiento. corporativa no, desde luego que no. Ojo, corporativa empresas, entiendo. Exacto, correcto. La gubernamental, Gubernamental. perdona que me... Sí, pero la inflación les viene muy bien. Es decir, eh, que haya inflación viene muy bien para relajar todos los ratios de endeudamiento, ¿no? Y por eso también Europa ha sido un poco más laxa. eh, Aparte que Alemania tiene sus propios problemas con el tema del suministro del gas, pero en general Europa ha sido un poco más laxa, que bueno, Alemania no tenía ningún problema de deuda, pero Italia, España y otros países con más problema, que te suba el Producto Interior Bruto a nivel nominal, te relaja la deuda, ¿no? Que no se ve. Ha subido, por supuesto, porque hemos tenido que hacer programas de soporte de la economía por COVID, etcétera, pero no ha sido tan grave, ¿de acuerdo? Que como si no hubiese habido inflación. En ese sentido, ha ayudado, ¿no? El problema es dónde poner el límite, ¿de acuerdo? Es decir, llegará un momento que tendremos que hacer políticas menos expansivas, mucho más restrictivas para restaurar el equilibrio, ¿no? Entonces, pero de corporativa y a nivel ciudadanos, la deuda es menor que lo que era en el año 2008. Y por centrarnos un poco en tema de inversión, que lo has dicho antes, de, bueno, una cosa es la foto macro y precisamente viendo esa foto macro, centrarse, ¿no? En determinados activos, valores, compañías. ¿En qué tipo de compañías os estáis centrando ahora viendo todo este esquema, pensando para posicionaros de cara a tener rentabilidades de cara al futuro? Pensando en Estados Unidos, en este foco global que estamos diciendo de Estados Unidos y luego pues extensible, ¿no? Al resto del mundo y a tipo de compañías del resto del mundo. ¿Por qué dices pensando en Estados Unidos en concreto? No, porque es el. No, no pensando en compañías estadounidenses, sino pensando Ah, en la foto macro de Estados Unidos, que al final repercute a nivel global, sobre todo por también repercute aquí supuesto, en sí, sí, Europa, es la principal potencia a nivel occidental del mundo. Me refería más a esa parte. sí, sí. Bueno, nosotros somos más de mirar de abajo arriba, ¿no? Lo que se llama bottom-up, independientemente del tipo de interés americano, pero por supuesto te afecta, ¿no? Y ha habido unos sectores y un tipo de compañías mucho más afectados, ¿no? Nosotros seguimos, hicimos ya el año pasado conscientemente, intentar no tener compañías con una deuda que sean lo suficientemente alta para poder ponerles en problemas, ¿no? Eh, y luego, compañías, estamos haciendo lista de la compra, ¿no? O la despensa. Tenemos algunas en el portfolio, pero compañías que sean más de consumo discrecional, donde han sido totalmente destrozadas y que sean buenas compañías. O compañías que tengan o que estén expuestas al ciclo de construcción y que han sido totalmente destrozadas también porque, bueno, porque con los tipos de interés suben, no se va a construir una casa más en la vida, ¿no? Pues ese tipo de cosas, ese tipo de exageraciones que el mercado lo hace, pero tiene muy poca memoria. Lo hace en 3 meses, seis Hmm. meses, pero luego puede hacer lo mismo en 3, 6 meses, ¿no? Es decir, oye, la recesión no va a ser tan grave, no va a ser tan fuerte. Hay compañías que tienen retornos de capital altísimos, que no tienen deuda, que oye, que las ventas les caiga un 10%, pues le afecta pues un 15% en los márgenes. Bueno, fenomenal. Es eso. El mercado está un poco falto de decir, bueno, ya está. Esto es la corrección de beneficios. Pues entonces, en tanto cuanto hemos visto que había un poco de suelo en la estimación de beneficios, ciertos sectores se han comportado muy bien. Y, por ejemplo, un sector que históricamente es muy cíclico,
pero con una demanda estructural que son los semiconductores, en tanto en cuanto ha habido muchos profit warnings y decir todos los operadores, bueno, pues hasta aquí, voy a Ujú. bajar ventas al 50%. Fenomenal. Pues a partir de ahí es un sector que se ha comportado muy bien en estos últimos mes y medio, ¿no? Y Cuando todos han dado ya los datos negativos. ¿Y en semiconductores tenéis alguna compañía en concreto en cartera? Sí, tenemos Samsung, que es el operador de memoria por excelencia. Tenemos en diferentes carteras compañías más en la parte de lo que llamamos semicap, que es básicamente las maquinarias y todo el equipamiento para producir semiconductores, sobre todo semiconductores, eh, eh, lo que llaman leading edge y de alto valor añadido, y donde ahí ha habido muchísimo ruido con todas las restricciones que tienen las empresas de vender a China, y ha habido grandes oportunidades en los últimos 2 meses, ¿no? Para invertir ahí en largo plazo, porque eso son demanda estructural, eh, no es de aquí a mañana. Pero en general el sector de semiconductores se ha comportado muy bien recientemente, por eso, porque ha habido más o menos un suelo en beneficios, ¿no? Para el año que viene, ojo. Y antes has Puede ser. comentado. Sí, no, perdón, No, perdón. no, Sigue, perdón. sigue. No. No, Todo es que tuyo. iba a decirte que antes habías comentado los ajustes de plantilla de las tecnológicas, de Meta, de Google, de Twitter, ¿no? Con la llegada de Elon Musk. Eh, y precisamente estas empresas, las megacaps tecnológicas de Silicon Valley, son de las que más castigadas están en los mercados, quitando Apple, ¿no? Que es como la que mejor se ha comportado de esas FANG famosas. El resto han tenido un castigo importante. Y quería preguntarte si, como antes las has mencionado, si consideras que ese castigo ya es suficiente como para, oye, vamos a poner el radar en este sector, o todavía puede haber más castigo y el market timing nos puede indicar entrar más adelante. ¿Cuál es vuestro posicionamiento ahí? Pues nosotros somos. El timing no tenemos ni idea, sinceramente. Es decir, porque están siendo también muy penalizadas por lo que puede hacer la Fed, ¿no? Entonces ahí somos totalmente agnósticos. Y recientemente han sido penalizadas por los excesos de costes. Por eso ahora de repente todas anuncian despidos y reestructuración de plantilla, porque al mercado, eh, eh, cuando las ventas están, hay una interrogación, ¿no? Oye, al final la publicidad digital no deja de ser también cíclica, ¿no? Aunque hay mucho de penetración, todavía no está 100% penetrada y va cogiendo cuota de mercado, pero si hay una recesión económica o una ralentización económica, la publicidad digital se va a ver afectada, ¿no? Entonces, a este tipo de compañías ha pillado con dudas en las ventas y con unos costes, con una inercia enorme que han estado contratando, pues hay empresas que han contratado en los últimos 18 meses un 30% de su plantilla. Entonces, ese incremento de costes laborales, y además con una tendencia al alza del coste unitario por hora, ¿no? Por la inflación, pues de repente les ha cogido de repente y es un sándwich. Y la revisión de beneficios a la baja es importante. Pero esto es temporal, que es importante. Por eso cuando digo el timing, pues mira, Claro. hoy Meta ha anunciado un 13% que va a echar a la plantilla, está subiendo un 7%. Sí, el mercado se lo toma Eh, bien ese tipo de por noticias supuesto, por... porque al final, son compañías que tienen unas barreras de entrada espectaculares, Mm. que son súper rentables, que tienen caja, no tienen deuda, que se recompran a sí mismas. Entonces, bueno, pues el timing, aquellos que tengan una visión un poco más a largo plazo, eh, el tema de costes es relativamente sencillo corregirlo, porque, bueno, pues si yo generaba estos beneficios hace 2 años o 3 años, con esta plantilla puedo ir más o menos, ¿vale? Entonces reduzco ciertas inversiones o gastos en proyectos donde sé que no me van a generar beneficios en el corto plazo. Ojo, que nosotros tampoco somos, no nos gusta mucho aquella compañía que está mirando aquí y ahora. Preferimos aquella que está mirando allí, ¿no?
Entonces, aquellas compañías que están invirtiendo en ser mejor compañía y el mercado hoy no lo reconoce, acabará reconociéndolo. Hoy, otra compañía que ha publicado ayer, pero totalmente fuera del mercado tecnológico, pero utiliza mucho la parte online, que es Pandora. Ujú. Pandora es una compañía que hemos escrito sobre ella en nuestras cartas y que tenemos una posición importante. Pues ha subido en 2 días más de un 12%, un 10%. Es una compañía que cotiza 7 veces y media beneficios, 13% flujo de caja libre, o sea, 13% free cash flow yield. Es una compañía que se recompra a sí misma a un ratio cercano al 10% más un 2-3% de dividendo. Es decir, el mercado indirectamente cree que va a desaparecer en 5 o 6 años. ¿Qué ha cambiado de aquí a hace 2 semanas? Nada, pero el valor está un 20 o un 15, 18% más alto que hace 2 semanas. Al final, el tema del timing es complicado. Mm. Yo pensaba que estaba barata hace 6 meses, un 30% superior, y pensaba que estaba muy, muy barata hace 2 o 3 semanas, y creo que está muy, muy barata hoy. Cada vez Va a ser más, una claro, compañía, viendo, o va a sea, ser la una compañía tendencia. que genere más beneficio en el futuro. Por supuesto que si hay una recesión, podrá lidiarla porque no tiene deuda, porque es muy flexible en costes, porque al final, incluso en lo más crudo de la crisis del 2008-2009, fue una compañía que resistió muy bien. Pues cuando salgamos de esas dudas, ¿no? Que será en X meses o dentro de un año o 2 años, será una compañía con muchísimo más potencial de generación de beneficios y con menos número de acciones. Ahora mismo nuestra cartera, el 65% de las compañías ponderadas están recuperando acciones. Que Nunca además habíamos tenido esta se- situación. se ha abierto de nuevo la veda otra vez de la recompra de acciones, después de haber estado como más en el dique seco durante este tiempo y es algo que hay que seguir, ¿no? Con atención. Oye, te quiero trasladar una pregunta de XGS Twitch por aquí, que luego también mi Puff, que es seguidor habitual también del canal, ha ahondado en esa misma cuestión y dice que si a ver si puedes explicar o darnos alguna pincelada de por qué os estáis centrando mucho en una compañía como HelloFresh viendo el marco actual. A ver si le puedes explicar, nos dice este usuario por aquí. Perfecto. Pues mira, esta es una compañía que es el poster child, es decir, el ejemplo perfecto de lo que acabo de explicar. El marco actual, entiendo que dice por dudas macroeconómicas, ¿no? Ujú, Entiendo. eso es. Y por las dudas del consumidor, ¿no? Si el consumidor no tiene confianza, pues va a consumir menos y esto no deja de ser un servicio que puede ser considerado discrecional. Entiendo que va por ahí. En un año tan complicado como este, con tantas presiones inflacionistas, dudas, etcétera, es una compañía que ha crecido nominalmente, está creciendo al 30 y tantos por ciento. Es decir, si quitamos el tipo de cambio que les ha venido bien porque tienen una parte muy importante en Estados Unidos, está creciendo más o menos al 20%, ¿no? Es una compañía que ha crecido, ha triplicado desde el año 2019 su tamaño. Por supuesto, el 20 ayudado por la pandemia, pero el 21, que era mitad pandemia, mitad no, creció un 60%, el 20 creció un ciento y pico por ciento, y este año está creciendo a niveles del 20% orgánico, ¿no? Eh, una compañía que se ha visto muy penalizada porque está invirtiendo no solo en cacharro, que son nuevos almacenes automatizados, etcétera, sino en vía pérdida de cuentas y ganancias, uno, no trasladar el 100% de la inflación al cliente, y eso hace que tus márgenes se vean perjudicados momentáneamente, ¿no? Pero su escala, que son 8 millones de clientes, no sé, quizá me estoy yendo un poco, pero para No, que la no, para gente lo nada. entienda, Para nada, para para que la nada. Yo te estoy gente, escuchando con mucha para atención, la que, además. no, pero para que la gente lo entienda, es una compañía, HelloFresh, que no está en todo el mundo todavía, pero poco a poco. Su principal mercado es Estados Unidos y Canadá y el Reino Unido y Alemania. El resto es más testimonial.
pero que vende vía suscripción mensual, te trae a casa, te lleva a casa la comida perfectamente envasada para que la cocines tú, ¿de acuerdo? Con un recetario. Y es muy competitiva porque va directamente al granjero, al productor. No hay intermediarios, la prepara y te la manda. Entonces tampoco hay desperdicio. Entonces, al final, lo que el cliente paga por unidad de comida es muy, muy, muy competitiva. Sobre todo cuando empiezan a ser ya, pues, una familia de 4 que decide hacer ocho cenas o 8 comidas a la semana. La novena, la décima, la número 11, la número 12 es muy, muy rentable. De hecho, en Estados Unidos, no la novena, la décima, sino ya desde el principio es muy competitivo con supermercados de alta calidad, que es lo que ellos venden. En el Reino Unido también. Y en Alemania no hay que olvidarse que esta compañía es alemana. Se creó allí y empezó a ser rentable ahí, y ahí compite con los supermercados de descuento, ¿no? Como Aldi o Lidl. Y esa novena, esa décima comida sí que es competitiva en esos mercados. Entonces, en un mercado inflacionista, lo que es curioso es que su posición competitiva mejora radicalmente por escala, y porque como tiene un margen bruto, que estamos hablando de más del 65%, compara con un supermercado del 22-25%. Entonces esa diferencia la puede invertir, o uno, adquiriendo el cliente, o dos, dando con mejor precio, y más calidad, ¿no? Entonces al final este año, pues si ellos han crecido, han incrementado precios de media un 5 o 6%, un supermercado ha sido de media un 15%, ¿vale? Ujú. Entonces, el año que viene será más competitiva que este año. Este año es más competitiva que el año anterior. Y luego es una compañía que esa inversión que decidió cometer a finales del año pasado, tiene un payback, de dos años, la automatización de los almacenes, etcétera. Entonces, es aquellas que invierte para el futuro, para ser mejor compañía. Por supuesto que, oye, pues si está creciendo al 20% ahora, el año que viene a lo mejor crece al 10%, pues a lo mejor crece al 10%. No es inmune a una ralentización económica, pero sí que tiene muchísimos mecanismos para ser mucho más rentable cuando ellos quieran. ¿De acuerdo? Entonces, a nivel de beneficios, a nivel de generación de caja, es muy flexible. Y luego es la típica compañía que va a salir mucho más reforzada, el año que viene, el siguiente, sobre todo cuando esté el 100% de los almacenes automatizados, con muchísimo más margen, ¿no? Tiene 8 millones de clientes, factura más o menos este año 8.000 millones de euros, y sus competidores, el mayor competidor que tiene es Blue Apron, que es americana y está casi quebrada, ¿no? Que hace 500, 600 millones de ventas y no gana dinero, pierde dinero. Entonces, al final es un poco como Inditex. Inditex, ¿porque ha sido Ujú. tan éxito? Por ejecución y por logística. Y estos son lo mismo, pero en mandándote comida con un recetario a casa, ¿no? En España, por cierto, van a empezar, yo creo, el año que viene. Pues estaremos ahí atentos y espero que, bueno, que la respuesta Sa- os haya sí, gustado porque ha sido muy dedicada además. para ponerlo en perspectiva, está cotizando con un descuento muy alto contra Carrefour. Los supermercados, si le quitas la inflación, en teoría no crecen, porque hay mucha competencia. Bueno, a lo mejor crecen un 1 o 2% como mucho, con el Producto Interior Bruto como mucho. Pero cuando hay inflación, pues de repente crecen mucho sus ventas. eh, y bueno, pues no sé, Carrefour está cotizando a 8 veces o 9 veces EV/EBITDA, y esta está cotizando el año que viene 6 veces, ¿no? Una locura para nosotros, vamos. Claro, ¿no? Está claro. Y además que si el que quiere invertir siempre tiene que mirar los múltiplos de ahora y arriesgándose de cara pues, a esa apuesta y ese análisis fundamental que en este caso hacéis vosotros desde la gestora. Así que, vamos, pregunta y respuesta completamente dedicada y, vamos, me alegro muchísimo que lo hayas contestado así. Mira, quería trasladarte una de las preguntas de Discord que no quiero que se me vayan y como siempre digo que las de Discord siempre se preguntan y como hay dos de Warren Cafe que me ha hecho por aquí por el canal de Discord, que ya te he preguntado yo,
que es de sectores que ves interesantes, ¿no? Viendo este clima así de recesión. Me preguntaba también el ejemplo de alguna empresa que tengáis en cartera, que tenga un peso importante dentro de vuestra cartera y que por qué le ves potencial. Más allá de HelloFresh, ¿alguna de las que tienen más peso dentro de vuestra cartera Pues que mira, consideréis? la que más peso tiene ahora, más o menos, es Harley Davidson. Que por cierto, mañana hablamos con su consejero delegado, que es un personaje espectacular, nos encanta. Harley Davidson todavía le vemos mucho potencial, lo ha hecho muy bien, este año. Eh, pero aún así está cotizando a 8 veces beneficios. Al final, ¿qué hizo? Vino un nuevo equipo gestor hace 2 años y medio, más o menos, justo antes de la pandemia o durante la pandemia. Fue sorpresa para él. Y lo que hicieron fue, bueno, pues tenemos una marca icónica americana de más de 100 años, pero que lo que hacía era empujar el producto a los distribuidores. Por tanto, los distribuidores recibían el producto, intentaban, bueno, pues venderlo como podían, con descuentos. Algunos modelos icónicos quizá no, pero en general sí. Entonces, ¿qué hizo? Reducir modelos, reducir distribuidores también, hacerlo mucho más exclusivo. Entonces, vendiendo menos motos, gana más dinero. Y eso ha implicado pues decisiones muy gordas de cerrar factorías, cerrar países, cerrar distribuidores que no son suyos, pero al final si le quitas el producto tienen que cerrar, ¿no? Eh, y luego muy selectivamente lanzar nuevos modelos, pero que no canibalicen, sino que Ujú. amplíen lo que es el mercado potencial. Por ejemplo, han hecho, no sé si voy a intentar escenificarlo, pero esas motos, las BMW, esas gigantes que la gente hace trial, ¿no? Que va Sí. por los desiertos de donde sea, pues ellos han hecho una moto de aventura que nunca lo había hecho antes y es la moto de aventura más vendida en Estados Unidos. Es decir, la sorpresa ha sido la cantidad de tecnología buena y la calidad que tiene la moto. Entonces, bueno, pues en Estados Unidos es normal porque controlan muy bien el mercado, que se venda bien, pero no sabíamos que se iba a vender, no, iba a ser la moto más vendida aventura, y en Europa está empezando a llegar, en países emergentes también. Eso de repente te han creado un nicho de mercado que antes no existía, ¿no? Y luego han sido muy vocales en crear una moto eléctrica muy potente, con un precio demasiado alto, y lo que han hecho es hacer un spin-off de la parte de Harley Davidson, la parte eléctrica, con otros socios, y han creado una subsidiaria y lo llaman Livewire. Y ahí, Ujú. bueno, pues tienen un plan de inversión que no va a tener que meter mucho dinero Harley Davidson, pero sí que lo que le va a dar es tecnología, ¿no? ¿Y qué más está haciendo que yo creo que el mercado ahora mismo no está prestando nada de atención? Está aplicando la misma política que hace los BMW, Porsche, Mercedes, controlar muy bien la segunda mano, ¿de acuerdo? Dar garantías, es decir, si tú compras moto de segunda mano a través de Harley Davidson, tienes una garantía de X años, sabes que las piezas son originales, etcétera. Eso no existía antes. Entonces, al controlar eso, controlan muy bien los precios y controlan muy bien la imagen de marca, ¿de acuerdo? Y para acabar ya, perdóname, es la parte del merchandising, las chupas, las camisetas, los cascos, las gafas. La persona que es Jochen Seitz, que es el consejero delegado de Harley Davidson ahora, fue el que rescató de la quiebra hace veintitantos, 30 años de Puma. Puma estaba en la quiebra, estaba básicamente, no iba a desaparecer, y este hombre llegó con poco, no sé si poco más de 30 años o casi 30 años, un poco más de 30 años, y la rescató, bueno, pues multiplicó sus ventas por múltiplos y su cotización por 30 veces, ¿no? Y esta persona ha cogido esta marca y hay 250 millones de dólares más o menos en merchandising, y quiere llevarla a 1.000 millones de dólares, ¿no? En unos años. Nosotros creemos que puede conseguirlo en menos de 10. Simplemente con eso,
tu margen operativo, bueno, tu beneficio operativo sube a un 50, un 60%. ¿Por qué? Porque el margen bruto de este tipo de cosas es mucho más alto. Y ya tienes las tiendas, tienes la imagen de marca, la publicidad, vas a tener que invertir por las motos. Es decir, que de repente se le ha abierto muchísimos más vectores de crecimiento que no existían antes, ¿no? A 8 veces beneficio, a un 12-13% de flujo de caja libre y recomprándose a un ritmo del 10% anual, es nuestra mayor posición ahora, más o menos. Dentro de la cartera, sí, sí. Sí. Bueno, muchísimas gracias por esa pregunta, Warren Cafe, y gracias por contestarla también, Tomás, que siempre encantado de que colaboréis por aquí y que si sois nuevos y os está gustando la charla, la conversación del canal, que aquí damos mucha información económica, charlas de estas como distendidas como la que estamos teniendo con Tomás Pinto, pues os invito a que sigáis el canal y también que sigáis la comunidad de Discord, donde ahí pues tengo mi pequeña comunidad, que muchos de vosotros que estáis por aquí ya estáis allí en la comunidad y la estamos haciendo más grande. Y mira, te preguntaba también Antonio HM en mi canal de Discord, en el espacio de preguntas para los directos, sobre oportunidades de inversión pensando en el próximo año. Creo que esto lo has contestado un poco antes por sectores y demás, pero como lo quiero centrar ahora este último momento que tenemos, de los minutos que queden del directo, para el tema de Europa, la redirijo un poco para el espacio europeo. Sé que cuando presentasteis la última carta trimestral, que yo estuve por allí por las oficinas, hablabais, por ejemplo, en Europa del potencial de mucho sector de automoción, por ejemplo, BMW, que estaba muy castigada, un poco lo que estás diciendo ahora de Harley Davidson, pero también de ahí. Entonces, un poco preguntarte por eso, ¿qué expectativas, qué sectores pueden comportarse mejor y compañías dentro de Europa viendo este clima tan complicado, que hay mucha gente que tiene mucha incertidumbre, ¿no?, de lo que puede pasar aquí? Sí, al final los inversores en valor lo que somos en general contrarian, ¿no? Utilizamos se puede utilizar esa expresión, ¿no? Sí. Intentamos buscar valor en aquello donde no está tan de moda. Entonces, sectores donde nosotros tenemos una posición importante, que puede ser automoción, en BMW y en Stellantis, son dos sectores que también ejemplifican donde descuentan una recesión calavérica, en este caso en concreto, ¿de acuerdo? Y también te iba a comentar un poco el sector cementero. ¿Por qué? Porque la energía ha sido muy afectada por la energía, y eso que a pesar que han sido capaces de trasladar precios a los clientes finales, pero al final tiene un límite, ¿no? Porque si tú te estás haciendo una reforma en una casa y los materiales suben todos un 100%, lo que haces es parar, ¿no? Y ya dices, bueno, si mientras pueda vivir en ella, ya lo haré en otra ocasión, ¿no? Pero para poner un poco las dos, en automoción, nosotros elegimos BMW y Stellantis porque son las dos, una un poco más de mass market, Stellantis, y otra más de lujo, ¿no? Como un BMW, donde son más agnósticos en la tecnología de electrificación. Es decir, no ponen todas las habichuelas en una apuesta, son muy flexibles en todas las plataformas, ¿no? Y son justo dos compañías que tienen entre 20 y 30 mil millones de caja neta. Y aquí es importante ver la parte industrial y la parte financiera. En las compañías de automoción, la financiera, que es como un banco, si le quitas los pasivos y los activos, que están macheados y lo valoras como un banco, que es muy rentable, por cierto, mucho más que todos los bancos juntos, cuando lo quitas, lo que te queda, la parte industrial, las motos, los coches, etcétera, estos tienen las dos compañías más de 20 mil millones en caja. Esto en las anteriores crisis, BMW quizás es algo aparte, pero Stellantis tenía deuda y normalmente quebraban este tipo de compañías. Bueno, pues hemos vivido en el fondo, en este sector, un periodo de poco volumen, pero en los últimos años de buen precio. Es decir, ha habido muchísima disciplina, porque como no había semiconductores y era muy complicado las cadenas de suministro, y eso se está normalizando. Entonces ahora vamos a tener menos precio, es decir, va a haber más descuentos. Esto para los que nos escuchan, en los coches van a volver a tener descuentos, no os preocupéis, pero van a tener más volumen. Y eso se va a compensar, en unas más, en otras menos, pero que es que están cotizando a 2, 3, 4 veces beneficios. Es que está castigadísimo. Es que me acuerdo que en la presentación que allí asistí de la última carta trimestral,
llegaste a decir, dices, es que, claro, el mercado ahora mismo está prácticamente descontando como si se fuera a ir a la quiebra la empresa, Claro, van a cotizando en estos desaparecer múltiplos. en los próximos 5 años, desaparece en teoría. Es lo que el mercado nos está diciendo. No tiene sentido. Con Cuando BMW, además desde son. luego, no tiene sentido, no, para nada, vamos. Bueno, y Stellantis, Y tampoco, claro. Stellantis que es, fíjate, a nosotros los españoles nos dicen Fiat, Peugeot, Opel, Citroën, son marcas que bueno, pero es que tiene Jeep, tiene Ram, tiene unas marcas brutales, Maserati, etcétera. Pero es que Citroën, Opel, Fiat y Peugeot ahora son unas marcas súper rentables, algo que no había pasado en la historia, ¿de acuerdo? Entonces, tienen muchísima flexibilidad como modelo de negocio y como potencial de generación de beneficios. Entonces, eso sería un sector y dos compañías en concreto, y en el tema más de cemento, como han sido muy perjudicadas por el tema de energía, y la energía, bueno, ojo que la energía en Europa está muy alta, el gas y tal, pero en Estados Unidos es un poco más relajado y estas compañías tienen mucho beneficio y generación de caja en Estados Unidos, que hemos empezado un poco el programa diciendo, oye, hay un programa de infraestructuras brutal en Estados Unidos que Mm. se van a ver beneficiadas, ¿no? Y son compañías que están recomprando acciones, tanto de automoción como las de cemento. Y por ejemplo, las de cemento nunca, nunca en la vida habían recomprado acciones. ¿Por qué? Porque se ven con generación de caja, son muy monopolios y aparte que hay una reducción de la capacidad a nivel global, sobre todo en los mercados desarrollados, muy, muy grande. Y estas compañías van a sobrevivir, y si sobreviven con menos capacidad van a ser más rentables. Es decir, lo que hablábamos de tener un poco más de perspectiva, y mientras tanto en los dos sectores nos pagan entre un 9-10% de dividendo, y en automoción un 7, un 8 en cemento, más la recompra de acciones por esperar a que el mercado lo reconozca, ¿no? Dos sectores muy atractivos. Y ahora que dices también tema de Europa y la parte financiera y todo esto, quería preguntarte si el sector financiero, viendo que la subida de tipos pues, puede hacer más rentables pues, los créditos, etcétera, ¿veis ahí un potencial o si hay Sí, sí, desaceleración económica también pueden no tener tanto hemos, potencial? bueno, el mercado financiero, los bancos en general, cuando hay una recesión, suelen ser opciones complicadas, ¿de acuerdo? Mm. Pero si esa recesión no es tan gorda y los bancos descuentan una recesión gorda, ojo, ahí es cuando podemos discutir. Pero hemos vivido más de una década con los tipos de interés cayendo, y era muy complicado comprar bancos, porque al final se estaban reestructurando continuamente porque su capacidad de generación de beneficios cada vez era menor. Y mientras tanto, con una presión regulatoria brutal. Y esa presión regulatoria ha sido más costes, más capital. Cuando tienes que poner más capital, eres menos rentable. Entonces, era una tormenta perfecta durante 10 años. ¿Qué ha pasado ahora? Los tipos se han ido al otro lado, es decir, pueden ganar más dinero. El tema regulatorio es más laxo porque ya han sido muy, muy restrictivos. Y la siguiente interrogación es la economía. Pero bueno, pues los bancos están más capitalizados, las empresas están un poco mejor que en anteriores crisis, y si no vemos una recesión gorda, sino más una recesión técnica o temporal, pues hay mucho valor, ¿no? Porque son compañías que cotizan en general pues entre 5 veces beneficios y 7 veces beneficios, con unos beneficios crecientes, ¿no? Entonces, el cóctel es interesante, pero siendo valores donde cualquier tos de alguien en un Banco Central Europeo pues le afecta más que a otros valores, ¿no? A Harley Davidson, pues que los tipos estén al 4 o al 2, yo creo o creemos que va a seguir creciendo independientemente. Los bancos les afecta más factores externos. No, y que al final ha habido mucho castigo en renta variable, también en renta fija, que no vamos a entrar en ese espacio, pero ha habido en los dos, en las dos clases de activos ha habido un castigo brutal y que quizás sea una oportunidad, me acuerdo que decíais allí, una oportunidad histórica puede ser, ¿no? En términos generales, si se entran a unos múltiplos tan atractivos, ¿no? Como ahora.
yo no había visto un mercado tan extremo entre lo que es valor, o sea, lo que es valor aquí y el precio, sobre todo en ciertos sectores, ¿no? Hemos comentado varios. Y esto no hemos visto esta dislocación desde los últimos 12 años, desde luego. Entonces, oportunidad histórica seguro. Lo que sí que les digo a aquellos que vayan a invertir, les diría que nunca inviertan todo lo que tienen en el minuto uno, que vayan haciendo pequeñas aportaciones o las aportaciones que puedan, porque es imposible, es muy difícil tener el timing de mercado, ¿no? Mañana puede acabar la guerra y evidentemente el mercado sube, o mañana puede ocurrir cualquier otro evento y el mercado puede tener un desliz, ¿no? Entonces, pero con una perspectiva superior a meses, desde luego es una oportunidad histórica, desde luego. Nosotros Y te, creemos que la cartera puede duplicar en 4 años, tranquilamente. Pues oye, ojalá, vamos, para los partícipes también, seguro que por aquí hay algunos Por partícipes que supuesto. lo han dejado por el chat. Te voy a hacer una última, y es porque hay mucho seguidor por aquí de Latinoamérica, y te quería preguntar por oportunidades dentro de Latinoamérica, si veis algo desde la casa, en qué sectores os estáis centrando, compañías, un poco que nos des Pues mira, algunas pinceladas. sí, pues en Bestinver tenemos la suerte de tener un fondo que se llama Bestinver Latinoamérica. Eh, y de hecho es uno de los mejores fondos desde su origen, hace ya más de 5 años, del mundo. O sea que estamos muy orgullosos. Es un fondo que se focaliza mucho en lo que es el desarrollo de las clases medias de Latinoamérica. Y por supuesto, ahora últimamente más centrada en Brasil, ¿no? Porque ahí hay una clase media muy grande y sobre todo con muchísimo potencial, ¿no? Y es un mercado en general, ahora hablo en general, donde va un poco al contrario que los mercados desarrollados, ¿no? Los tipos de interés subieron mucho el año pasado y vieron muy afectados, y ahora están al revés, bajando tipos de interés o con la expectativa de bajar los tipos de interés. Por tanto, es un buen complemento a las carteras, ¿no? Tener ahí una diversificación en unos mercados donde han vivido ya épocas de inflación muy alta y de tipos de interés muy alto que están justo dándose la vuelta. Y luego, bueno, pues son países en general con una riqueza bajo tierra espectacular, ¿no? Mucho más que en Europa, y que eso tarde o temprano, pues este boom que ha habido en materias primas, recursos básicos, pues tiene su traslación a pues más consumo, mejores condiciones de esa clase media, etcétera, etcétera, ese desarrollo. Y hay empresas muy, muy avanzadas, mucho más de lo que quizá alguien en Europa piensa, ¿no? En Latinoamérica, en Brasil, hay empresas punteras que de hecho están enseñando ciertas cosas a empresas americanas, incluso europeas, ¿no? Entonces hay muchísimo talento en Latinoamérica. Pues nos vamos a quedar con todo esto. Tomás, ha sido un placer tenerte por aquí. Espero que hayas estado cómodo. Al final es la primera vez Sí, que muy estás en un cómodo. formato Muchas así. gracias, Héctor, y a todos los que Pues estáis escuchando. claro que sí, muchísimas gracias. Bueno, lo dicho, muchísimas gracias a ti de nuevo. Espérame por ahí que ahora enseguida estamos y me despido de ti en privado. Pero antes os digo al resto que muchísimas gracias por seguir el directo. Espero que os haya gustado toda esta conversación y que mañana tenemos un día importante, la publicación del dato de inflación en Estados Unidos. Va a venir después 6:30 de la tarde Pablo Gil. Así que estad pendiente a las redes que quizá igual es posible que arranquemos antes el día para analizar todo por mi parte del especial de la inflación y luego vendrá por aquí Pablo Gil. Y os invito, como no, a los nuevos que hayáis estado por aquí, si os ha gustado la charla, por ejemplo, a Gerju, que saludas por aquí por el chat, o a Eur Martín, que es la primera vez que comentas. Si no seguís el canal, os invito a que lo sigáis. Y también, por supuesto, que os unáis a la comunidad de Discord, que ya he visto que ha habido 2 usuarios que se han unido al canal de Discord. Así que hay pues análisis, información de actualidad, debate con vosotros, gráficos de interés, las parrillas de Twitch. Así que nada, nos vemos mañana. Os diré si conecto antes de las 6:30. 6:30 es la charla con Pablo Gil, pero antes es posible que conectemos para comentar todo, que no es poco, del tema de la inflación. Lo dicho, Tomás, un abrazo, muchísimas gracias por estar por aquí y nos vemos mañana. Millones de gracias, muchísimas gracias.